la primera entrevista del día, que amerita, me parece, para que se entienda la idea, una introducción que se me ocurrió plantear de la siguiente manera. Tenemos en cuenta en este programa, o si ustedes han seguido programas anteriores, posiblemente tengan presente, que las acciones orientadas al cuidado y la recuperación patrimonial de espacios públicos montevideanos desarrolladas por el colectivo Montevideo Más Linda tomaron notoriedad en los últimos tiempos. Digo esto porque la semana pasada tuvimos una entrevista a propósito. Bueno, justamente en esa entrevista uno de los integrantes de ese colectivo, Sebastián Angiolini, entrevistado en este programa, enumeró algunas de las acciones que ha hecho ese colectivo. Por ejemplo, el 10 de diciembre, un primer encuentro en la peatonal Sarandí, y también tareas de limpieza en columnas, luminarias aquí en la peatonal Bacacay, la calle sobre la que tiene sus puertas el Café La Diaria. Además de esas acciones, en diciembre, el 20, también hubo tareas de pintura y limpieza en la Plaza Independencia. Todo esto impulsado por este colectivo. Esas tareas se acompañaron por la presentación de reclamos mediante el buzón ciudadano de la Intendencia de Montevideo, y entre fines de diciembre y enero, el 17 de enero, por última vez, hubo jornadas de pintura en el pasaje Emilio Frugoni, ¿no? Ese pasaje peatonal que queda entre medio de la sede de la Biblioteca Nacional y la sede de la Universidad de la República, donde funciona también la Facultad de Derecho. De todas estas acciones enumeradas, precisamente esta última cobró particular notoriedad y disparó algunas discusiones. Por ejemplo, bajo el título "Montevideo no es linda si hay tanto odio", Azul Cordo y Valentina Febrero escribieron en La Diaria una postura en la que, por un lado, se cuestionan episodios de violencia y discriminación racial que se expresaron en redes sociales contra una persona que habría intervenido las paredes recién pintadas del edificio de Laudelar, justamente durante esa última intervención de Montevideo Más Linda. Y en la misma postura, Cordo y Febrero, por otro lado, problematizaron, diciéndolo en un sentido muy amplio general, el concepto de ciudad linda que se puede interpretar como consecuencia de las acciones del colectivo. Bueno, para seguir con esa reflexión, estamos recibiendo a Laura Alemán, que es arquitecta y docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, quien el 12 de febrero, 8 días después del artículo de Azul Cordo y Valentina Febrero que yo mencioné, escribió una postura propia en La Diaria también, titulada "Ruido visual de fábulas, equívocos y omisiones". Laura, bienvenida y gracias por estar otra vez por acá. Buen día, muchas gracias por invitarme. Antes de pasar a lo que escribiste, de contrastar ideas, en líneas generales, ¿cómo estás viendo esta discusión que se está dando a partir de iniciativas que se orientan a la preservación o al cuidado patrimonial? Y a partir de miradas que dicen, independientemente de que haya allí cosas buenas, también hay que poner arriba de la mesa otras realidades, y ahí se cuela lo artístico, en fin, hay un amplio abanico de sensibilidades y de temas que se expresan. Bien, bueno, para empezar la discusión me parece saludable, me parece bienvenida. Creo que es una muy buena noticia que estemos discutiendo este tipo de asuntos, que el tema esté en la calle, que la gente se preocupe, se inquiete, que la gente escriba, que la gente converse sobre esto. Me parece que es parte del juego democrático y para mí es algo muy bueno. Eso en primer lugar, ¿no? Creo que a mí me alegra y me da como cierto alivio ver que estos temas empiezan a formar parte, o bueno, ya hace tiempo, ¿no? Pero bueno, están tomando como relevancia, digamos, en la voz de los uruguayos, ¿no? La postura que escribiste, voy de nuevo con el título, "Ruido visual de fábulas, equívocos y omisiones". ¿Qué espíritu tiene? Si hubiera que ir al corazón de lo que expresás, ¿qué ideas podés poner arriba de la mesa para sintetizar? Bueno, ese texto que escribí, que salió la semana pasada, intenta hacer un poco una respuesta a esa nota que tú mencionabas y a otra más que salió 2 días después, también en La Diaria, pero recoge ideas que vengo pensando hace tiempo, ¿verdad? La idea de que, bueno, si bien todos estamos de acuerdo, y esto lo dicen esos 2 artículos previos al mío, ¿verdad?, en que el espacio urbano y el espacio público en particular es una suerte de campo de batalla, de lugar donde se expresan intereses distintos e incluso antagónicos, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. También en la idea de que, bueno, hay una libertad de expresión que tenemos que preservar el derecho a la ciudad, a pensar la ciudad, a circular por ella, a expresarnos libremente en ella. Yo quería marcar algunas discrepancias con algunas
no con las premisas de esos artículos, sino con el modo en que se interpretan, en lo que se deriva de esas premisas, ¿no? Cuando digo premisas me refiero a estas cosas, por ejemplo, justamente la idea de que el espacio urbano es un ámbito en disputa, digamos, la idea de que tenemos que garantizar el derecho a la ciudad y a la libertad de expresión, pero a partir de allí estas 4 autoras sacan algunas conclusiones que para mí son equivocadas, que llevan a algunos absurdos. Y uno de esos, voy a seguir en esta línea. Uno de estos absurdos para mí es, por ejemplo, el que deriva de manejar una dicotomía, ¿verdad?, entre el poder establecido y lo que es lateral, lo que es marginal, que ellas lo que hacen es plantear, bueno, que quienes defienden el patrimonio o, digamos, la inquietud patrimonial o el desvelo patrimonial es equivalente o puede asimilarse sin más al lugar del poder, ¿verdad? Y quienes... los grafiteros o los que hacen tagueo, quienes intervienen, en este caso, en las paredes de los edificios, pueden asociarse a esa cuestión marginal o contracultural. Eso es una primera afirmación que creo que hay que matizarla, que creo que incluso podemos invertirla, un poco como hago en mi escrito, ¿verdad? Porque si vamos un poco a ver lo que ocurre en realidad, lo que ocurre en los hechos, es que muchas veces quienes se preocupan por el patrimonio y quienes están inquietos por justamente la protección y el cuidado de lo patrimonial, no son quienes están en el poder, muchas veces es la gente. Y tenemos un caso clarísimo que es el de Mauá, ¿no? Que creo que vamos a hablar más adelante sobre eso, pero allí justamente el poder económico y el poder político estaban alineados, ¿verdad?, para de algún modo alterar o incluso destruir un lugar con grandes valores patrimoniales. Y fue la gente la que se empoderó en este caso, la que asumió un rol fuerte para impedir eso. Entonces no es cierto que podamos asimilar patrimonio y poder, ¿verdad?, y del otro lado, bueno, como yo decía, ¿no?, la cumbre y el llano, ¿no? Me parece que eso no es fiel a los hechos. Esa es una de las ideas centrales que planteás, esa es una de las ideas pero hay centrales. otros aspectos que también cuestionás. Hay otros aspectos. Si así fuera, si nos hiciéramos cómplices de esa idea y dijéramos, bueno, es cierto, la arquitectura patrimonial y quienes la defienden están ocupando el lugar del poder, de lo instituido, en esa hipótesis tampoco podemos afirmar que es necesario o es deseable incluso impugnar y destruir todo lo que es una expresión de poder. Porque fíjate que con ese argumento deberíamos incendiar la Capilla Sixtina, por ejemplo. Deberíamos ir a romper todo, ¿no? Desde, no sé, para ir a hablar de Uruguay, desde el Palacio Legislativo, la sede de la universidad, el Teatro Solís. Todas son expresiones de poder porque la arquitectura y el espacio urbano expresan relaciones de poder, expresan relaciones económicas, de poder económico, de poder social y de poder político. Entonces, me parece que aún en esa hipótesis es muy desafortunado y muy improcedente pensar que nuestra misión es ir a impugnar todas esas expresiones de poder. Hay otros mecanismos, creo, para, bueno, tratar de que el mundo vaya hacia situaciones más equilibradas, más igualitarias, pero a mi juicio no son esas, ¿no? Y además, tampoco es cierto que quienes están hoy rayando las paredes de Montevideo estén haciendo una revolución, digamos, ¿no? Lo que vemos hoy, lo digo en términos para ridiculizar un poco este tipo de argumentos, ¿no? Lo que vemos sobre todo son nombres propios, son firmas individuales. Eso es el tagueo, lo que se le dice tagueo, ¿no? Sí, y también vemos una cantidad de rayas y de grafismos que no dicen nada, que no tienen ningún sentido, que simplemente lo que hacen es estropear algunas paredes que fueron además, y me corrijo, no son paredes, son fachadas de edificios que fueron diseñadas, proyectadas, pensadas por arquitectos, que fueron construidas en base a ese proyecto, y si bien la arquitectura no es un arte, tiene mucho de eso. Quien te escucha desde un lugar capaz que de discrepancia puede decir, bueno, Laura es arquitecta, está manifestando un sesgo vinculado a su profesión o defendiendo un interés profesional determinado. Sí, es cierto, y es muy bueno tu comentario porque me ha llegado eso, ¿no? Bueno, como soy arquitecta, como si hubiera una especie de cuestión corporativista, ¿no?, de defender a los arquitectos. Yo soy arquitecta, pero tengo muchas discusiones y muchos problemas con los arquitectos, porque no siempre los arquitectos son los mejores amigos de la arquitectura y la defensa del patrimonio.
dentro de los arquitectos hay líneas de pensamiento, y está bien, de todo tipo, y no estoy hablando solamente como arquitecta, estoy hablando también como alguien que quiere mucho a la ciudad de Montevideo, que quiere mucho a las ciudades en general, y realmente estoy convencida de lo que digo. Eso no sé si es bueno o es malo, pero estoy prácticamente convencida, ¿sí? De que no tenemos ningún derecho a venir a imponer nuestra huella individual, digamos, sobre fachadas que han sido pensadas por, en este caso, colegas, pero bueno, en mi caso, ¿verdad? Pero por arquitectos, y que bueno, que le dieron a esos edificios forma, espacio, color, textura, digamos. La arquitectura tiene sus propias claves, tiene sus propios códigos. Entonces, ¿con qué derecho vengo yo a escribir mi nombre o a hacer una raya cualquiera encima de un edificio? Es verdad, tengo libertad para expresarme, pero ese es otro de los absurdos a los que quería aludir. La libertad de expresión no es infinita. Por lo menos no debería serlo, porque hay acuerdos comunitarios, implícitos y explícitos. Hay normas, hay leyes y también hay ciertos acuerdos vinculados a normas de convivencia. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que empezar a respetar y creo que es lo que no está ocurriendo en este caso. Hay una discusión entonces vinculada a lo patrimonial, hay otra vinculada al concepto de libertad de expresión. En tu postura vos hablás de que es un concepto naturalmente válido, pero en determinado marco, donde pesan los acuerdos, en fin. Después hay otro concepto, otra discusión vinculada a lo artístico. Sí. Es decir, en general, quienes tienden a tener una postura que de distinta forma habilita el graffiti o expresiones que no son iguales, pero que también están presentes en la ciudad y hacen la discusión, como los murales, bueno, entienden que allí hay un aporte valioso desde el punto de vista artístico y bueno, y se plantea una vieja pregunta y una vieja discusión. Vos lo decís más o menos así en tu postura con respecto a qué debemos considerar como arte y qué no. Y bueno, la mala noticia es que no hay una fórmula matemática para eso. Mala o buena, qué sé yo, pero ese es un dato en todo caso. Sí, es un tema netamente valorativo y yo te diría, es cierto que hay algunas opiniones que, bueno, plantean, allí hay un fenómeno artístico que hay que respetar, pero bueno, en todo caso, ¿por qué un fenómeno artístico tiene que aplanar al otro? ¿Por qué tiene que avasallar al otro? Porque la arquitectura también es un fenómeno artístico. Creo que lo que hay es un problema, hay varios problemas aquí, y más allá de las valoraciones que se hagan sobre, o que pues, se puedan hacer sobre el fenómeno artístico y estético, que eso supera ampliamente el campo de esta entrevista y de muchas conversaciones que podamos tener, me parece que no somos capaces de ver la arquitectura. La arquitectura parece que fuera invisible. Mucha gente no la ve, gran parte de la gente no la ve. La arquitectura no es un lienzo en blanco. Es algo que ha sido creado y formulado con ciertos códigos que le son propios. Entonces, más allá de que pueda haber expresiones artísticas o, vamos a decir, valiosas, ¿verdad?, en el mundo del graffiti, y creo que las hay, el problema es que en ese marco, digamos, estamos alterando, estamos muchas veces destruyendo otro fenómeno artístico previo que está allí, que es el de la arquitectura, que es también, que digamos, no es estrictamente un fenómeno artístico puro y duro, ¿verdad? Porque la arquitectura implica otras cuestiones, implica cumplir una función, ¿verdad? La arquitectura, un edificio es un bien de uso antes que nada, pero hay también allí una dimensión artística. Hay una dimensión que creo que hay que respetar y creo que esto es difícil porque se cuela aquí la subjetividad, ¿no? Y el argumento de que todo es subjetivo y de que todo es cuestión de gustos. A mí me parece que hay mucho escrito sobre el tema, hay argumentos, hay que dar argumentos, creo que hay que conversar, y por eso me parece bien que se esté dando este debate, hay que conversar en base a argumentos. No se trata de lo que me gusta más o menos. Yo podría decir, me parece mal que alguien vaya y raye todo el Palacio Legislativo, más allá de mi opinión subjetiva sobre esa obra arquitectónica. No es un tema de gustos, es un tema que va más allá de eso, que tiene un grado de objetivación posible. En la postura de Valentina Febrero y Azul Cordo hay un pasaje que yo lo compartí en la entrevista que le hicimos la semana pasada a Sebastián Angiolini, integrante del colectivo Montevideo Más Linda, que me parece que hace poco al núcleo central de una parte del planteo de ambas, y por eso lo voy a volver a leer.
en un momento dice, ¿qué es un muro limpio? O se preguntan, ¿no?, las autoras, ¿qué es un muro limpio? ¿Un muro pintado de gris? ¿Quiénes tienen potestad de dibujar las paredes y quiénes no? ¿Por qué algunos trazos son arte y otros son mugre? Y después, líneas más adelante o más abajo, se agrega, hablar de que una ciudad es linda pintando sus muros de gris nos aleja del latinaje colorido del que somos parte. ¿Qué pensás al respecto de ese planteo? Me parece que es un disparate. O sea, me parece que ahí hay varios temas, ¿no? Por un lado, el rechazo al gris, que muchas veces no es gris, sino que es el color de los propios materiales con los que está hecha la arquitectura. No siempre se trata de pintura gris, muchas veces se trata de revoque, ¿verdad? Se trata de piedra, se trata de hormigón, se trata de materiales con los que está hecha la arquitectura. Por otro lado, el tema de que el color es mejor que el gris, o sea, ahí hay valoraciones que no tienen ningún respaldo, que esas sí son absolutamente subjetivas, eso por un lado. La pregunta por la distinción entre lo que es arte y lo que es mugre, ¿no? Como dicen las autoras, eso es una vieja pregunta. Desde Platón, no sé, Tolstoy, Benedetto Croce, Juan Flo en Uruguay. Muchos autores han, a lo largo de los siglos, intentado responder a la pregunta por la definición del arte. ¿Qué es el arte? ¿Verdad? Y es una pregunta que no tiene una respuesta precisa porque justamente estamos en un campo que es muy blando, ¿verdad? Donde no se trata de resolver una ecuación, como decías. Pero hay ciertos argumentos que podemos dar. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ellas un poco ahí en esa pregunta un poco interpelante, lo que están planteando es quién nos viene a decir, ¿verdad?, qué es arte y qué es mugre, con qué argumentos, con qué escala de valores, ¿no? Y es una pregunta muy difícil. Y justamente parte de lo que digo en la nota, como no tenemos las paredes del museo que nos amparen, ¿verdad? Hay algunas teorías que de algún modo plantean, no, son teorías y son prácticas también, ¿no? De que todo lo que está en el museo automáticamente pasa a ser arte, con lo que yo discrepo, por supuesto. Pero justamente al no tener ese amparo institucional, estamos en la calle, estamos hablando de arte urbano. ¿Cómo definimos lo que es arte y lo que no es arte? Yo no tengo la respuesta. Creo que hay expresiones más valiosas, creo que hay otras expresiones que son meramente un acto totalmente carente de sentido, puramente individualista. ¿Cómo distinguimos entre una cosa y otra? Es muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, creo que eso es parte de la discusión. Me parece que tampoco podemos identificar lo que es arte de lo que no, a partir justamente de esta oposición que hacen ellas entre lo instituido y lo marginal. Y la mención a lo latino o al gris que nos alejaría del latinaje. Interpreto yo que ahí puede haber una especie de alusión indirecta a esta cuestión algo europeizante que hay en algunos ámbitos de la sociedad uruguaya. Es una vieja discusión, esto lo planteaba ya Pedro Figari a principios del siglo XX, escribía algunas notas en el diario El Siglo, se oponía, bueno, Pedro Figari se opuso a la construcción del Palacio Legislativo, criticaba el gris montevideano porque decía que era un gris inverosímil, esto entre comillas, porque Montevideo en ese gris quería asemejarse a París y que París era genuinamente gris y Montevideo en realidad tenía que apelar a los colores, ¿verdad? Y a su propia condición autóctona, digamos, ¿no? Y tenía que desprenderse de esos modelos europeizantes. Creo que, no sé si de manera consciente o inconsciente, las autoras están de algún modo recogiendo eso. Yo tengo mis reparos con esa línea, o sea, coincido en muchas cosas con Figari, muchas cosas que él decía, pero con respecto a la discusión sobre el gris o la ausencia de gris, me parece que es una discusión un poco, digamos, estéril. Y creo que muchas de las veces cuando se habla de gris hay una equivocación, como te decía al principio, ese gris muchas veces proviene de la propia textura, del propio material, de la propia materialidad de la arquitectura. Entonces hay que tener cuidado. Por supuesto que no estoy en contra del color. Ahí sí creo que ingresamos en una zona muy brumosa donde aparecen cuestiones muy subjetivas, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta el gris, el negro, el rojo? Digamos, me parece que la discusión no puede darse en ese marco, porque entramos en un terreno absolutamente subjetivo. Me parece, y vuelvo un poco al principio, que tenemos que dar argumentos. Esto quiere decir tener una discusión lo más racional que podamos, ¿no? Estas discusiones se generaron, no son nuevas, pero cobraron, digamos,
impulso, particularmente en las páginas de la diaria, a partir de las iniciativas de este colectivo, Montevideo Más Linda. ¿Qué opinión tenés, ahora sí, pasando a las acciones concretas del colectivo, de una iniciativa ciudadana con esas características? Me parece muy buena, me parece muy bienvenida. De hecho, los he visto con guantes y agua y limpiando y frotando las columnas de aquí de la peatonal Sarandí, frotando algunas fachadas de edificios. Me parece una iniciativa muy saludable. Me parece poco criticable, digamos, muy encomiable. De hecho, espero, y tengo esa expectativa, espero que las autoridades los reciban. Creo que esto ya ocurrió en algún caso, pero que bueno, que puedan conversar con ellos, que puedan llegar a algunos acuerdos. Creo que además aquí hay que hacer una distinción importante. Ellos están sobre todo limpiando edificios públicos y esto no es nada menor. Estamos hablando muchas veces de edificios públicos que tienen declaratoria patrimonial, caso de la Universidad de la República, caso de la Biblioteca Nacional, caso de la Facultad de Artes, ¿verdad? No es cualquier edificio en muchos casos, son edificios que son públicos y que son de todos y nos representan a todos. Entonces ahí el tema del tagueo y el tema del graffiti adquiere otra dimensión, ¿verdad? Porque no estamos rayando cualquier cosa, estamos estropeando edificios que son bienes comunes, que son bienes culturales compartidos, que han sido sancionados como bienes de todos. Ya que es tan difícil establecer a veces los acuerdos para determinar cuál es el criterio válido o determinar un criterio que genere por lo menos un respaldo amplio. ¿Qué te parece el criterio que explicó aquí Angiolini del colectivo la semana pasada? Ellos tuvieron en cuenta al momento, sobre todo de desarrollar esta tarea de recuperación en términos patrimoniales en la sede de la UDELAR. Él enumeró distintas cosas. En primer lugar, un diálogo anterior, previo a cualquier acción, con las autoridades. En este caso, interpreto que de la Universidad de la República y la Facultad de Derecho específicamente. Con respecto a la elección del color, bueno, él habló de la elección de un código de color guiado por el aspecto original de la fachada. Y también dijo que se tuvo en cuenta, en ese caso, ya que hablamos de un edificio declarado Monumento Histórico Nacional, la normativa al respecto. ¿Te parece que ahí hay, digamos, una sucesión de procedimientos que validan la acción, que le dan un respaldo? Sí, me parece bien tratar en aras de llegar a acuerdos y de que esto llegue a buen puerto de alguna manera, me parece un buen camino. Empezar a conversar y, bueno, hablar con las autoridades correspondientes, ver cuál es la normativa en cada caso, empezar a hacer distinciones, ¿no? En este mar de asuntos que tenemos, donde, bueno, en principio no es lo mismo, ¿verdad?, pintar una cortina de enrollar de un comercio, la fachada de un edificio cualquiera o la fachada de un edificio patrimonial. Tampoco es lo mismo si el edificio es privado o si es público, más allá de que las fachadas en principio son públicas en la medida en que son parte del espacio público, del espacio urbano, ¿no? A mí me parece que también hay otros equívocos aquí involucrados que están vinculados a esto de pensar que el cuidado del patrimonio es el lugar del poder, ¿verdad? Esto está omitiendo algo muy importante y es que todos tenemos derecho, ¿verdad?, a la belleza, y ahí me meto con un problema, pero bueno, tenemos derecho a disfrutar de la ciudad. El que barre la calle, el que va en el auto, el que está caminando, el que duerme en la calle. Entonces, venir a rayar un edificio público que es de todos y que fue sancionado, ¿verdad?, que fue acordado como tal, no es un acto de rebeldía contra el poder, es un acto arbitrario, individualista y ajeno justamente a esos acuerdos comunitarios. ¿Qué derecho tengo yo, si fuera yo? Un día me levanto con ganas de ir a hacer un graffiti en el Teatro Solís. En este caso creo que me multan, ¿no? En el caso del teatro, no sé bien, pero claramente iba a tener problemas, ¿no? ¿Con qué derecho afecto un bien que es un bien social, que es un bien de la comunidad? Eso creo que es otro tema, otro asunto que no es menor y que está violando el derecho de todos, justamente el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad que justamente los propios grafiteros reclaman, ¿verdad? Y estas autoras reclaman y que ya Henri Lefebvre, digamos, tituló su libro de esa manera, digamos, y estableció algunas claves para pensar el derecho a la ciudad. Creo que es algo que tenemos que defender todos. Estamos hablando mucho del tagueo, del graffiti,
que hacen, me parece, también a tendencias que están en el mundo, ¿no? Sí. No es un problema exclusivo de Por Montevideo. supuesto que no. En todo caso, se podría comparar, no digo que lo debamos hacer ahora, cómo se aborda o se gestiona en otros lados y cómo se gestiona en Montevideo, pero vale decir que antes de que habláramos de tagueo, de graffiti, en esta ciudad somos partícipes de, quiero decir, identificamos con facilidad una tendencia que viene de mucho tiempo atrás, por ejemplo, de uso de muros, a veces de edificios públicos, a veces de edificios privados, para, en ocasiones, propaganda política, religiosa, de diversa índole, mediante pegatinas, afiches. En otro caso, para pintadas políticas, a veces también para propaganda mediante afiches publicitaria, ¿no? De empresas, de espectáculos, de una cantidad de cosas. Y me parece que esto también abre otra discusión con respecto a, bueno, en definitiva, si se sanciona el uso de ciertos espacios para la difusión de ideas, de lo que fuera, quiénes en definitiva terminan accediendo a decir y quiénes no. Y me parece que tiene que ver con una pregunta que nos hace Joaquín, que dice, ¿cómo se puede participar de la imagen de la ciudad sin pagar por un espacio publicitario? Es decir, también estamos en una ciudad llena de carteles publicitarios. ¿Qué reflexión haces a propósito de eso? ¿Hasta qué punto no terminamos generando una inequidad si empleamos criterios restrictivos de más al momento del uso, por ejemplo, de los muros de la ciudad? Bueno, a mí me parece que la propaganda publicitaria también tiene que estar regulada. O sea, eso es para empezar, digamos, ¿no? Estamos hablando del tema vinculado a los grafitis y los murales, pero el tema de la propaganda publicitaria es un tema también muy importante. Lo vemos en las grandes medianeras de algunos edificios, lo vemos por todos lados. Vemos Montevideo muy bastardeada por eso. Y yo ahí estoy de acuerdo con la persona que hace este comentario. Creo que la regulación tiene que ser para todos. ¿Cuál es el problema? Que el graffiti es un fenómeno que reniega de la regulación. Justamente, una de las apuestas del graffiti es transgredir, es la transgresión. Entonces es muy difícil. Un graffiti regulado es prácticamente una contradicción, es un oxímoron, ¿no? Ahí tenemos un problema. Después está el asunto de los murales contratados, de los murales incluso impulsados desde la autoridad. Célebre caso, el de el IPA, ¿no? Tristemente célebre, podríamos decir, un edificio. ¿Por qué? Y bueno, la sede del IPA, que es un edificio notable de una tríada de arquitectos de los Campos Puente Tournier, ¿verdad?, que está en su fachada principal eternamente tapado de pegatinas, grafitis, incluso muchas veces intervenciones de los propios estudiantes, ¿verdad?, pero que sabemos que hace unos años, desde la propia autoridad política, se impulsó la realización de un mural en la fachada lateral, ¿verdad?, de un mural en homenaje a Antonio Grompone. Eso fue impulsado desde la autoridad. Ahí vemos cómo no siempre el poder está a favor de la preservación patrimonial. Eso que se hizo fue algo aberrante, porque ese muro entre comillas, ese muro blanco, es una fachada del edificio. No es un muro que está esperando que vengamos a pintarlo. Entonces, eso se frenó, por suerte, ¿verdad? Pero la idea en aquel momento era replicar eso en una cantidad de edificios educativos públicos. Entonces yo pensaba, bueno, esto va a ir a la Escuela Experimental de Escaso, esto va a ir al Liceo Miranda, esto va a ser un desastre. Por suerte quedó limitado, en este caso, al edificio del IPA, pero tenemos... El autor de ese mural fue Galino. Tenemos una serie de otras intervenciones suyas por la calle Constituyente, por ejemplo, vamos caminando, encontramos una cantidad. Y bueno, esas son intervenciones que en general son contratadas, que son pedidas por los propios propietarios de los edificios, ¿verdad? Y bueno, ahí ingresamos en otro carril, que es el tema de, el valor relativo que tienen estas intervenciones. A mí no me gustan, pero eso es un problema mío, digamos. Bueno, ahí hay un punto interesante, ¿no? Porque con respecto a los murales firmados por Galino, no son los únicos en Montevideo, pero seguramente sí sea el artista que más murales ha hecho en los últimos años. También es esto algo que uno ve en otras ciudades del mundo, sí. ¿No? Me parece que hay un elemento de tendencia. Yo he escuchado muchas veces, acá voy a colocar mi subjetividad arriba de la mesa, desde ciertos ámbitos, quizá de intelectualidad, podríamos decir, cuestionamientos estéticos con respecto a la calidad artística,
pero también he sentido en la población en general, en la gente que no está tan familiarizada con esas discusiones, algo así como respaldo, ¿no? Es decir, Sí. apreciar algo que se entiende hace que un espacio que de repente durante mucho tiempo estuvo abandonado, o grafiteado, o tagueado, como decimos ahora, exhiba o sea el soporte para una obra de arte que aparte normalmente me parece que en el caso de la línea de trabajo de Galino tiene mucho que ver con la identidad uruguaya, ¿no? Con el homenaje a personalidades de la cultura de distintos ámbitos del Uruguay. Entonces, ¿qué hacer cuando se presenta eso? O en todo caso, ¿cómo hacer que la intelectualidad no quede totalmente enfrentada al sentir popular mayoritario, si es que lo hubiera? Bueno, ahí te digo dos cosas y me sonrío porque eso que vos planteás sobre la identidad uruguaya, que quizá, no sé si es una valoración, es cierto que lo que hace Galino está instalando, digamos, una especie de homenaje colectivo a algunas personalidades. Eso para mí es un problema. Eso para mí es negativo, porque nos está imponiendo una especie de Olimpo de los uruguayos, ¿no? No sé, Galeano, Benedetti, Richetto, Antonio Grompone, Suárez, es decir, una suerte de lugar de trono donde están nuestras grandes figuras. Eso es muy discutible. ¿Cuáles son nuestras grandes figuras? ¿Por qué no está Julio Herrera de Reisig o por qué no está, no sé, Marosa Di Giorgio? Puedo decir cualquier cosa, digo, digamos, lo digo para reforzar el grado de arbitrariedad que tiene eso. Entonces, cuidado con el tema de la identidad, porque la identidad es una cosa mucho más compleja, mucho más difusa, que se construye en el tiempo. Eso por un lado. La otra pregunta que hacías... No, me refiero al lugar de la intelectualidad que a veces el tema de la... cuando hay un respaldo Bien, popular el tema aparentemente amplio. de la intelectualidad y la gente. Estamos de nuevo con esa metáfora que yo usaba entre la cumbre y el llano, ¿no? Ese es un problema que afecta no solo a este asunto, sino a otra cantidad. Y aquí la clave es la educación. Para mí hay un tema que es cultural y la educación es la clave para acercar esos dos polos, digamos. Uruguay es un país con un nivel cultural bastante medio, bastante alto, o por lo menos lo era hasta hace poco tiempo, ¿verdad? O tenemos ese mito construido, podemos decir. Me parece que estamos en un momento de cierto declive en ese sentido, y me parece que lo que hay que tratar de hacer es educar, y esto no tiene por qué sonar, y por lo menos no quiero que suene petulante, no quiero que suene en el sentido de que hay que abrirle los ojos a los demás, pero creo que la educación tiene un papel central en la democracia. Entonces, para poder lograr que estas discusiones sean productivas, para poder entendernos, para poder comprendernos, tenemos que estar todos medianamente educados. Y a mí me parece que en el campo de la arquitectura tenemos un déficit muy alto, y lo digo también como autocrítica. Yo soy profesora en la Facultad de Arquitectura. Nosotros tenemos siempre ese desafío de llegar a los estudiantes, de transmitir a los estudiantes el valor que tiene la arquitectura y que tienen algunos edificios. Y la idea es que eso salga también de la facultad, ¿verdad? Que llegue a más gente, que llegue al público general, para que de alguna manera todo el mundo empiece a valorar y a entender cuáles son las bondades de ciertos edificios, ¿verdad? Y eso para mí es un antídoto contra todo esto que está pasando. Por supuesto, educación en el campo de la arquitectura, educación en el campo del arte, para tener todos más instrumentos, para poder dirimir con argumentos, para poder usar la razón, para usar la cabeza y poder tener un poco más de amparo, de respaldo para poder responder esas preguntas. ¿Por qué algo tiene valor o no lo tiene? ¿Qué tiene más valor que qué? Digamos, el tema de la valoración artística es un tema que tiene mucho tiempo, ¿verdad? Que tiene siglos. Entonces, allí tenemos desde opiniones que creen que la belleza es un valor absoluto y objetivable, ¿no? La idea platónica de belleza, la belleza es un atributo y lo bello es aquello que está encuadrado dentro de ese atributo. Hasta versiones mucho más relativistas, ¿no? Todo es subjetivo, todo es relativo. Todo depende del color con que se mire, ¿no? Entre esos dos polos tenemos una cantidad de posiciones intermedias. A mí me parece que el tema de la valoración artística, el tema de la valoración estética, es a esta altura un asunto de acuerdo intersubjetivo, de consensos construidos en el tiempo, ¿verdad? A partir de ciertos argumentos. Entonces, para construir argumentos y para poder conversar, tenemos que
estudiar, tenemos que aprender, y no todos tenemos, y ese es un problema, no todos tenemos los mismos instrumentos, no todos tenemos los mismos elementos. Pero vuelvo un poco al principio, yo hablaba del derecho a la belleza. Hay una autora argentina, Graciela Silvestri, que dice que Montevideo tiene una muy buena distribución social de la belleza. No sé si Montevideo la tiene, no sé si no la está perdiendo, pero me parece un asunto interesante. Sí, es para pensar, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Justamente hablamos de que la persona que lamentablemente vive en la calle, ¿verdad? O el que tiene un kiosco, o el que está barriendo la vereda, tiene el mismo derecho a esa belleza que cualquier otro, que el que vive adentro de un edificio patrimonial, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que preservar, eso es algo que tenemos que construir, y creo que la educación es un elemento central, y parte de la educación es también eso, es que el tipo que está ahí afuera sepa que el Teatro Solís no se toca, no se pinta y no se raya. Bueno, pero ahí hay otro punto ¿Y por qué no se pinta y no se raya? Claro. Porque ya está terminado. Bueno, pero ahí mencionás algo interesante, porque del mismo modo que durante años se pintaron y se siguen pintando las fachadas, qué sé yo, del IABA, que está muy cerca del edificio del que hablamos tanto, de la Universidad de la República, o de la sede de la UDELAR, los muros del Solís lo han tenido algún graffiti, pero en líneas generales uno los ve en su estado original. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Por qué se dan ciertos fenómenos en algunos lugares y en otros no? ¿Cuánto hay ahí de la política de esa institución que de repente durante mucho tiempo desarrolló tareas invisibles pero muy útiles para evitar la vandalización o instalar una idea de es mejor que esto se respete así y por el contrario en otros lugares no se hicieron? Me pregunto si ahí hay una explicación. Hay un factor tiempo y hay un factor de convalidación. El Teatro Solís, el Palacio Legislativo, están absolutamente convalidados como piezas culturales. También tienen como vigilancia en algunos casos, ¿no? También tienen vigilancia. Digamos todo. Sí, pero creo que más de uno pensaría, ¿no? Antes de hacer un rayón en una columna del teatro, que lo estamos viendo justamente. Sin embargo, cuando se trata del IABA o del edificio de la universidad, se va y se pinta y se hace, ¿no? ¿Por qué? Ahí hay temas que tienen que ver con el factor tiempo, con esto que decíamos de la legitimidad o legitimación temporal de los edificios. Y vuelvo al caso del IPA. ¿Por qué alegremente las autoridades educativas de aquel momento contratan a Galino para hacer un mural? Porque es un edificio que no tiene todavía convalidación cultural. ¿Y por qué no la tiene? Porque es un edificio de los años 30, es un edificio de pleno siglo XX, es un edificio que tiene unas claves y unos códigos modernos que no son tan directamente aprehensibles para la población, para el público común. Cualquier uruguayo o cualquier montevideano está más o menos convencido de que el Teatro Solís tiene un valor, pero no está convencido de que el edificio del IPA tenga un valor. También es cierto que, hay edificios habitados por colectivos que históricamente, la juventud que se organiza y milita en su centro de estudio, han usado el espacio público como espacio de manifestación. Eso hace una cultura también, ¿no? Por supuesto, están los estudiantes, yo también soy estudiante en cierto modo, yo entiendo eso, lo valoro, lo respeto. Creo que hay situaciones distintas, ¿no? Y hay contextos distintos también. Una cosa es un graffiti, y yo todavía tengo recuerdos en plena dictadura, ¿no? Uno veía algún graffiti hecho rápido en una pared, cuestionando la dictadura, y era un disfrute interno, ¿no? Era un regocijo interno, ¿no? Uno ve una pintada de algún estudiante y siente algunas cosas que no siente cuando ve un tagueo cualquiera en un edificio cualquiera. Creo que ahí hay elementos emocionales, hay elementos afectivos que no se pueden negar. Pero creo que hay que empezar a pensar en todo esto con un poco más de frialdad, un poco más de rigor, un poco más de racionalidad y entender por qué pasan estas cosas. Y ahí, cuando comparamos, por ejemplo, el Teatro Solís con el edificio del IPA, me parece que tenemos un buen contrapunto. Hay cuestiones que tienen que ver con la convalidación de alguna arquitectura general del siglo XIX, la idea de que el patrimonio más respetable es el que tiene más años, es el más longevo, otro gran error, es el más viejo. El patrimonio no solamente es lo que tiene unos cuantos años de vigencia, sino que el patrimonio se construye también a partir de cuestiones estéticas y también de cuestiones de arraigo social. El edificio de Asimacos, que se demolió hace unos años, que estaba en Avenida Italia, para muchas figuras de la academia no tenía valor. Y sin embargo,
mucha gente lo reclamaba, mucha gente protestó cuando se demolió ese edificio. Ahí tenemos de nuevo cómo la gente muchas veces es la que defiende el patrimonio y no es el poder establecido el que defiende el patrimonio. Entonces, bueno, es un tema muy complicado, es un tema muy difícil, claramente. Pero a mí lo que me interesa, como en todos estos temas difíciles, es empezar a encontrar los hilos, ¿verdad? A atar cabos, a tratar de entender cómo y por qué ocurren estos fenómenos. Me parece que hay que tratar de evitar posturas, ¿cómo decirlo?, que estén a priori, digamos, a favor o en contra. Creo que esto tiene que provenir del argumento, de la razón, que para algo la tenemos, ¿no? Hablando de discusiones y cambiando de tema, sí. ¿cómo estás siguiendo? Me imagino que con mucho interés, no sé en el sentido de, bueno, de sacar tus conclusiones con respecto a qué se debería o podría hacer, la discusión en torno a las obras que se van a realizar en Montevideo, particularmente sobre 18 de julio, cuando se defina el proyecto o el gran proyecto de movilidad metropolitana que impulsa el gobierno y que se va a desarrollar durante este periodo. Allí se manejan distintas opciones, pero bueno, la discusión central desde Montevideo parece ser si habría que ir por una solución soterrada, un túnel en 18 de julio, o si por el contrario habría que hacer algo en superficie para evitar determinados impactos. Es una discusión muy importante. Vuelvo al comienzo. ¿Cómo la seguís? Bueno, es una discusión que tiene mucho de técnico, ¿verdad? Tiene una dimensión ingenieril en gran parte, pero tiene también una dimensión que es espacial, que es arquitectónica, que es urbana, que es en la que puedo opinar un poco más y es la que más me preocupa. A mí me parece muy bien y me parece muy bienvenida la discusión también en este caso. Me parece que tenemos un problema de movilidad, tenemos un problema de un exceso absoluto de autos, tenemos un problema cultural aquí en particular. Esto creo que sí es un problema de Montevideo y de América Latina, ¿verdad? Digamos, la apología del auto. Creo que ahí hay un problema cultural que tenemos que tratar de algún modo mitigar, ¿no? Entonces me parece que hay que apostar al transporte público sin duda. Con respecto a las soluciones, me parece que la idea del túnel subterráneo es bastante agresiva. He visto algunos renders, algunas prefiguraciones que se están haciendo. La entrada, lo que se ve, ¿verdad?, como proyecto de ingreso a ese túnel soterrado me parece bastante discutible desde el punto de vista del impacto que tiene en la ciudad y en particular no me gusta. Me encantaría que hubiera un pequeño tranvía, como hay en algunas ciudades europeas, un pequeño tranvía silencioso, ¿verdad?, que fuera por la superficie. Otra opción con la que he fantaseado durante mucho tiempo es la del subterráneo, la del metro, ¿verdad?, pero no un túnel tal como está pensado, sino paradas de metro o de subte como hay en otras ciudades, ¿verdad? Pero ahí también habría que excavar, digamos, bueno, ¿no? sí, pero claro, pero quizás no en ese lugar y no de esa manera, ¿verdad? El tema es que, según dicen los entendidos, los técnicos, la excavación es demasiado cara como inversión inicial por el tipo de subsuelo que tiene Montevideo. Entonces, por lo que he oído, el tema del subte está bastante discutido en ese sentido. En fin, yo creo que hay que ir a una modalidad de transporte público sin duda, mejor de la que tenemos. Hay que tratar de eliminar el auto. Esto suena bastante radical, digo, no eliminar el auto de manera absoluta, pero de desalentarlo, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido me parece bien ir hacia allí. No tengo muy claro cómo, ¿no? Lo único que te puedo decir es que sí, esas imágenes que he visto de ese túnel que se proyecta me parecen bastante agresivas para 18 de julio. Más allá de la discusión con respecto al túnel, en las últimas semanas, en la medida en que este tema fue cobrando notoriedad, desde la academia, o por lo menos personas profesionales, pero también desde el ámbito empresarial, se empezó a plantear una discusión que yo no había por lo menos notado en los primeros meses de manejo público de esta situación con respecto a si un cambio del sistema de transporte como el que se proyecta se debe llevar adelante o no en función de lo siguiente. Montevideo, la mancha urbana se ha extendido mucho y hay quienes dicen que ir hacia este sistema de troncales que confluyan en el centro, lejos de solucionar eso, que es un problema en términos de costos para la provisión de servicios a las personas que viven cada vez más lejos del centro, lejos de ser una solución, vendría a profundizar el problema porque haría que, bueno, que la gente que está viviendo, qué sé yo, en la ciudad de la costa,
elija quedarse definitivamente en Ciudad de la Costa, entonces seguiremos teniendo una mancha urbana muy extendida. Es decir, algo así, y simplificando, no soluciona, sino que profundiza un problema. ¿Te has interesado por esa parte de la discusión? Sí, me parece que ahí hay un asunto que hay que verlo de manera integral, ¿no? Porque ahí se juntan muchas cosas. El tema de la llamada macrocefalia montevideana es un tema ya de larga data. También es cierto, pasa un poco, a ver, para hablar en otros términos, pero con el tema de la expansión de Montevideo hacia la periferia norte también, ¿verdad? El tema de los asentamientos irregulares, ¿verdad? La idea esa o la situación por la cual el Estado va detrás de, siempre corriendo atrás, ¿verdad? Y llevando la luz, llevando el agua, ¿verdad? Digamos, de algún modo reafirmando un proceso que es patológico, que es como degenerativo, ¿no? Nosotros tenemos una ciudad que tiene un crecimiento demográfico cero o negativo incluso, estamos perdiendo población y sin embargo se va extendiendo como una serie de tentáculos, ¿verdad?, hacia el norte y hacia el este. Es cierto que de algún modo, lo que vos decías, ¿no?, facilitar el traslado, hacerlo más sencillo, hacerlo más fluido. Sí, más rápido sobre todo. Claro. El tema es que, bueno, eso ya está instalado, ¿no? Quizá eso podría complementarse con el regreso o la redensificación de ciertas áreas centrales de Montevideo. Sabemos, y se está estudiando en el Parlamento, que hay una cantidad de muebles vacíos en el área central de Montevideo, de la ciudad. Entonces me parece que una política de transporte, una política vial en ese sentido tiene que estar también vinculada, no se puede ver como un hecho aislado, hay que vincularlo también a otros problemas que tenemos, como el vaciamiento de las áreas centrales. ¿Qué pasa con eso? Hay estudios de la Facultad de Arquitectura, de colegas míos, que han indicado la cantidad de inmuebles vacíos que tenemos. ¿Cómo hacemos para completar, ¿verdad?, ese paisaje? ¿Cómo hacemos para redensificar el área central y al mismo tiempo, bueno, tener un sistema de transporte que sea amigable para quienes viven en la periferia? Porque me parece que también seguir frenando eso me parece un poco absurdo, ¿no? Creo que quienes viven hoy en la periferia se les hace muy difícil trasladarse, tenés que tener un auto o venir en el ómnibus, lo cual a veces es bastante complicado. Me parece que facilitar ese vínculo entre centro y periferia es algo que a esta altura no parece que admita demasiada discusión. Para cerrar la entrevista, Laura, estás vinculada a la Asamblea Permanente por la Rambla Sur, que a su vez como colectivo está muy vinculado a lo que terminó desembocando en la apertura del predio Magua, ¿no?, para que allí haya ya habilitado al público desde diciembre, si no me equivoco, un parque, ¿no? En su momento, cuando se tomó esa decisión, el colectivo que integrás emitió un comunicado que de alguna forma decía, bueno, esto hay que verlo como una etapa en un plan que debería tener más etapas a futuro para consolidar ese espacio como parque, pero asociado a un determinado proyecto que todavía, hasta donde entiendo, no está definido. Bueno, para cerrar la entrevista, me interesa que hagas una valoración de cómo está funcionando ese predio Magua abierto al público, ese parque nuevo o espacio público nuevo que tiene Montevideo. Y también me interesaría saber qué perspectivas hay de avance en ese plan de 3 pasos que desde el colectivo se había definido. Bien, perfecto. Bueno, es así, estamos en la etapa 1 de ese plan 1, 2, 3 que nosotros formulamos en 2023, que fue recogido ahora por la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Industria, lo cual para nosotros es una excelente noticia. Esta etapa 1 consistía en abrir el predio, ¿verdad?, y dotarlo del acondicionamiento mínimo para que pudiera ser ocupado. Lo que está ocurriendo hoy superó mis expectativas y nuestras expectativas, en el sentido de que el predio no solamente se abrió, no solamente se limpió, sino que se transformó en un parque distinto a los que tenemos en Montevideo. Es un parque que incluye un gran patrimonio industrial de valor, un parque que está cerca, sobre el Río de la Plata, ¿verdad? Un parque que ha sido diseñado, y en esto digamos, hay que reconocer, y lo hago aquí, la labor de la Intendencia. Allí hay no solamente una voluntad de abrir un lugar, de abrir un predio, sino de diseñarlo, de operar allí con cabeza y con ojo de arquitecto, ¿verdad? Ahí hay
zonas diferenciadas, hay un itinerario histórico que permite recorrer de manera muy didáctica justamente esos edificios industriales, ¿verdad? Hay una zona de espectáculos, un escenario circular que recrea la huella de uno de los gasómetros que estaban allí instalados, y luego hay una zona más contemplativa, una zona estática, una especie de living al aire libre, donde la gente puede hacer uso de reposeras o de lonas y estar allí contemplando el mar, conversando, etc. Es una excelente noticia, es el primer paso, esto es muy importante, de un proceso que se espera que siga justamente con la consolidación de esa arquitectura, de esas estructuras. Ese es el segundo paso. Ese es el segundo paso, que tienen que ser, eso en parte ya se está empezando a hacer, ya hay consultas con ingenieros para ver cómo operar en el edificio de acopio del carbón, ¿verdad? Las viejas carboneras, los edificios administrativos, llamado el edificio del reloj, y luego hay un tercer paso que es definir con precisión, ¿verdad?, los programas de uso, es decir, qué vamos a tener allí, con qué se van a ocupar esos edificios. Y sintéticamente, ¿se puede adelantar cuándo se dará esa discusión o se harán esas evaluaciones? Bueno, la Intendencia, por lo que conversamos el otro día, ya está consultando con algunos ingenieros, por ejemplo, sobre el estado de las carboneras. Ya hay algunas ideas de tener allí un lugar que sea una especie de cafetería maguá, digamos. No digo en las carboneras estrictamente, digo en el lugar, en una de esas piezas edilicias, ¿verdad? Es un proceso continuo, ¿verdad? Que empezó con esta primera etapa, pero que ya va a ir hacia adelante y va a seguir con la segunda y con la tercera. Lo que nosotros estamos intentando es recobrar, digamos, el diálogo con las autoridades para tener cierta incidencia en estas definiciones, ¿verdad? Trabajar en una especie de mesa de diálogo, de mesa compartida, de mesa colectiva, donde esté el ministerio, esté la intendencia, ¿verdad? Y esté también la sociedad civil representada para poder conversar y definir de manera de lo más amplia posible el destino de este lugar. Que, por supuesto, hay muchas opciones, podemos hablar de asuntos gastronómicos, de museo, podemos hablar de sala de conciertos, es decir, hay una cantidad de opciones dentro de lo que es recreativo, cultural, educativo, siempre dentro de el talante público de ese lugar. Gracias, Laura, por la visita de Mañana de la Gracias Diaria. a ti por la invitación.